es como una fábrica, ¿verdad? Y que tiene su departamento de diseño, su departamento de dirección, su departamento de síntesis de materia prima o fabricación de la materia prima, que es el retículo endoplástico, ¿okay? Y que el retículo endoplástico, como buen departamento de fábrica, como quien dice, tiene incluso sus secciones, una para las proteínas, otra para los lípidos y los azúcares, ¿verdad? Pero cuando nosotros dijimos aquí que queríamos hacer un chocolate, ¿verdad? Un chocolate, sí, un chocolate de James, ok, ajá. Entonces, resulta que en el retículo se procesó y se elaboró el chocolate, y en otra parte se elaboró el empaque dorado, etcétera, etcétera, etcétera. En el aparato de Golgi todo eso se va a unir y se va a empaquetar. Por eso es que el aparato de Golgi se le conoce como la planta empaquetadora del aceite. ¿Okay? Planta empaquetadora, planta ensambladora, ¿okay? Porque en caso tal de que en vez de empaquetar tengan que ensamblar piezas, entonces pues ahí tenemos estos procesos. Entonces, esos procesos se dan principalmente de dos maneras, como mencionaron los compañeros, mediante glicosilación, por ejemplo, si yo quiero una glucoproteína de membrana, el oligosacárido de esa glucoproteína se va a formar en el retículo endoplástico liso, y la proteína de membrana se va a formar en el retículo endoplástico rugoso. Cuando esas dos moléculas llegan al aparato de Golgi, entonces allí el aparato de Golgi las fusiona mediante un proceso que se llama glicosilación, en donde el azúcar se pega a la proteína. Lo mismo pasa con los glucolípidos, lo mismo pasa con los fosfolípidos, por ejemplo, ¿okay? Otro proceso importantísimo, la fosforilación, que es la añadidura de un grupo fosfato o de un átomo de fósforo. ¿Para qué? Resulta y pasa que la célula reconoce, en sí varios procesos de la célula reconocen los grupos fosfatos. Así que funciona como una especie de señal o marca sobre la molécula para saber, mira, este es para este proceso, este es para otro proceso. ¿Okay? Es como una manera de clasificar a las moléculas de forma interna en el aparato de Golgi. También están las metilaciones, las acetilaciones, que dijeron una que ahorita mismo se me va. Palmitor, ok, esto es adición, de ácidos grasos, pero en este caso es de ácido palmitoleico, ¿okay? Adición de ácidos grasos. Bueno, todas las demás. Esto es importante, esta diapositiva es importante que se la aprendan con sal, porque todas estas cosas se dan mediante las enzimas que tiene el aparato de Golgi en su interior, que forma parte de, pero es que ya está escrito, ¿okay? Pero ustedes ya leen esto, ¿no? Todo esto forma parte de la composición del aparato de Golgi. Cuando uno pregunta por composición de un organelo, es qué es lo que tiene o lo compone. Entonces estamos hablando de que como un organelo membranoso está formado por una membrana, que es una bicapa fosfolipídica, y en su interior, en esos espacios internos, dentro de esas cisternas que se llaman dictiosomas, y ahora le voy a mostrar una imagen más clara, ¿okay? Vamos a encontrar todo un jugo, vamos a decirlo de esa manera, que no es más que una mezcla de enzimas que ayudan a hacer todos estos procesos. ¿Okay? Las enzimas, recuerden que son un tipo de proteína. ¿Ok? Díganme.
por una serie de sacos. ¿Okay? Sacos aplanados que conocemos como dictiosomas. A diferencia de los sacos aplanados del retículo endoplásmico, que son propiamente cisternas, las del aparato de Golgi están totalmente separadas. Entonces son como bolsitas como bastante pegaditas pero no unidas, mientras que en el retículo endoplásmico son sacos continuos. Toda la membrana del retículo endoplásmico está unida. ¿Okay? Lo que hay en el interior de esos sacos es lo que nosotros conocemos como lumen. ¿Okay? Señores, el lumen de cualquier estructura no es más que la parte hueca de esa estructura. Ejemplo, el lumen intestinal. El lumen intestinal es la parte hueca del intestino. ¿Okay? Igual acá, el lumen de los dictiosomas del aparato de Golgi no es más que el espacio hueco interno de los dictiosomas del aparato. ¿Okay? O el lumen del retículo endoplásmico, lo mismo, lo que está hueco en su interior. Entonces, en el retículo endoplásmico se sintetizan proteínas y azúcares, pero en el aparato de Golgi eso se empaqueta, se une, se ensambla, y ese proceso se llama, por ejemplo, en el caso que usted mencionó, glicosilación, en donde, por ejemplo, usted mencionaba, ¿cuál era la que usted mencionaba? La proteína que usted mencionaba. Ok, usted me dijo no, que yo le expliqué que eso es el aparato de Golgi. Repítame esa última parte. Que yo había dicho en la exposición que en el retículo endoplásmico glucoso entraba la proteína del lumen para glicolizarse, y usted me dijo que eso pasaba era en el aparato de Golgi. Ok, en el retículo endoplásmico la proteína se sintetiza hacia el lumen. Y una vez se sintetiza ahí la cadena polipeptídica, la cadena de aminoácidos, ¿ok? Ella sale y va al aparato de Golgi para glicolizarse, ¿sí? Para añadírsele un azúcar. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos claros con esto? ¿Acá? Okay. No sé, esta me imagino que era la respuesta. Okay. Entonces, vamos nosotros a presentar esta situación de que el aparato de Golgi, como dice, es un organelo polarizado, tiene extremos polares. Eso es lo que quiere decir. Una parte del aparato de Golgi recibe todas las moléculas que se sintetizan en el retículo. Esa parte del aparato de Golgi que recibe se conoce como cara cis. ¿Okay? Luego de eso están todas las partes del aparato de Golgi que se encargan entonces de glicosilar, fosforilar, es decir, de modificar, empaquetar, ensamblar las moléculas que vienen del retículo endoplásmico. Y no es más que toda esta región del medio, ¿okay? Que se llama región medial. Entonces las moléculas llegan aquí, empiezan a ser reconocidas, empiezan a ser ensambladas, empaquetadas. Ahí se forma, por ejemplo, qué sé yo, un fosfolípido, un esfingolípido, como los glucocerebrósidos, ejemplo. ¿Okay? Y luego entonces llegan a este punto final, que no es más que la cara o la región del aparato de Golgi, que entonces envía lo que se ensambló o lo que se empaquetó a su destino. Por eso yo les decía que esta cara trans, esta región que hace esto, es como la aduana. En la aduana tú prácticamente recibes, verificas, y si todo está bien, entonces lo envías. Si no, se queda en la aduana. Eso es lo que la respuesta a la pregunta del compañero. ¿Qué pasa si esas proteínas, a pesar de haber pasado por ese proceso, están dañadas, están mal plegadas? No pasa a la aduana, no sale del aparato de Golgi. ¿Okay? Y si sale, sale mal, nunca se activa. Como que dice, pasa a la aduana ahí con su piratería y su cuestión. ¿Okay? Entonces, igualito. Esa cara, entonces, que expulsa o que envía las moléculas se llama cara trans. ¿Okay? Ustedes lo habían puesto acá como, vamos a buscarlo.
una cara de maduración que también se llamaría la cara trans. ¿Okay? Esto me parece muy interesante, la distribución del aparato de Golgi dependiendo del tipo de célula. El aparato de Golgi suele estar más asociado al núcleo de las células animales, y esto rojo que ven aquí, ¿qué serían? Empiezan ustedes. ¿Cómo? ¿Qué filamentos? Los microtúbulos, ¿verdad? Acá entonces están las células vegetales, aquí también el microtúbulo, señores. La cuestión es que aquí no se utilizan como en las células animales, ¿okay? Y por esa razón es que el aparato de Golgi acá está todo disperso, ¿okay? ¿Qué me va a preguntar? Ajá. El animal anterior que mi compañero había dicho que las sustancias no pasan, que se quedan ahí. Ellas no lo eliminan, solamente se quedan ahí. O sea, Se quedan ahí o se mandan a una parte del citoplasma en donde se da el reciclaje y detoxificación. eso Que es lo son que los pasa. lisosomas y los peroxisomas. Sí, pero si se quedan ahí Ajá. y vienen otras moléculas a pasar, otro líquido, otra proteína, no se apilan y no pueden pasar. No exactamente. El aparato de Golgi constantemente está enviando millones de moléculas. Son moléculas. O sea, son sustancias muy pequeñas que de acuerdo al transporte de membrana facilito se exocitan del aparato de Golgi. ¿Se acuerdan de la endocitosis y la exocitosis? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué? No. ¿Qué sí que es? El detalle, la endocitosis y la exocitosis no es nada más para la membrana citoplasmática, es para todas las membranas biológicas, incluyendo las membranas de los orgánulos. Ocurre la glicosilación, ¿verdad? La glicosilación. Ahí es donde se le añade el azúcar. Y en las cisternas ocurre, bueno, las recibe. Y en las cisternas mediales, ¿qué ocurre? También lo mismo. Mi amor, el lumen es en todas las cisternas. O sea, entonces, las cisternas son las cosas grandes. Sí, son las O sea, bolsas. lo que se refiere con lumen Y es no lo que es está dentro cisterna, del... no me parece dictiosoma, porque me va a describir la cisterna del retículo endoplasmático con la del aparato del Golgi. Difusón. Dictiosoma. Son dos cosas diferentes, ¿no? No tan diferentes, pero sí. Las cisternas están unidas, los dictiosomas no. Es que yo estaba viendo que como que bueno, Vean, ustedes no escuchan las preguntas. Ustedes no escuchan las preguntas. Yo estoy dando respuestas esenciales, porque toda esa vaina viene para el examen. Todo eso. Y nadie está escuchando mi respuesta. Ajá. entonces, yo entendí como que los dictiosomas, que serían las cisternas, pensé que estaban como en las periferias, como a los lados. Pero No, los dictiosomas son la cisterna. La cisterna es el saco. Ya. Y la parte hueca de ese saco es el lumen. Sí, es lo de la división, Pero literal, los son divididos lisosomas iguales. son los que están separados. Ajá. Y las cisternas son todas. Los lisosomas son las cisternas del organismo. Y el núcleo, ¿no te acuerdas del núcleo? ¿Del núcleo te acuerdas? El núcleo cromosómico. No, ¿A dónde se dirigen? Eso es lo que quiero explicarles, pero estoy buscando primero cómo es el fagocitosis que está acá abajo. Pueden reproducirlo en sus dispositivos porque acá se ve feo. ¿Okay? Ya vamos a volver a reproducir. Tenemos aquí abajo. Okay. Tenemos aquí abajo una célula, su membrana o cualquier tipo de membrana, puede ser la membrana de un organelo, puede ser la membrana citoplasmática, ¿okay? Cualquier membrana biológica hace este mismo proceso. Y tenemos entonces la membrana, aquí tenemos una partícula sólida. La endocitosis de partículas sólidas se llama fagocitosis, ¿okay? Y vamos a ver que la célula entonces va a extender la membrana, va a engullir esa partícula sólida y va a formar un endosoma, ¿verdad? Una bolsita, que es un endosoma. ¿Okay? O en este caso, como es de la fagocitosis, fagosoma. O sea, Por O sea que la bolsita está ahí más. sí. La
la bolsita, fabosoma. ¿Okay? Luego entonces arriba tenemos algo un poquito distinto. Tenemos una acumulación de moléculas en fluido extracelular, es decir, líquido. Entonces, la célula, para no tener que estar haciéndola pasar a través de la membrana por difusión, facilitado, simple, ¿okay? No es todo ese proceso, sino agarrar todas de un solo tiro, lo que hace es abarcar todo este fluido extracelular y lo endosita, es decir, lo internaliza, que es lo que vamos a ver aquí. Ahí, por ejemplo, agarra todas esas partículas y las mete en todas esas moléculas, perdón, y las mete en O sea, una como que vecina. la provee y se convierte como un saquito. Sí. Entonces, en este caso estamos viendo, que vamos a decirlo de esta manera, está engulliendo, vamos a decirlo de esta manera. No es el término correcto, engullir, o sea, se está tragando. En este caso, matriz extracelular, fluido extracelular. En ese caso, ese tipo de endocitosis se llama pinocitosis. Señora, eso es lo dije. Luego mal en ese examen. Todo fatal, ¿ok? Pinocitosis. Obviamente, como está en inglés, tiene la Y, mis amores, pero en español es con I latina. Pero sí. Y teníamos la otra versión que era la endocitosis mediada por receptores. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Eso sí, la ven más adelante. Por otra parte, quiero que vean este video cómo se une, por ejemplo, una vesícula formada con una membrana, póngase de un organelo o la membrana plasmática, citoplasmática, ¿ok? Esto va a pasar con todas las membranas. Y esto lo tienen que entender para poder entender lo que es la transitosis. Entonces, aquí tenemos una bicapa lipídica, aquí tenemos otra bicapa lipídica. O sea, tenemos una membrana aquí, una membrana acá y tenemos otra membrana más por acá abajo. Entonces, es el núcleo. Okay. O, esto podría ser las mitocondrias. Pero bueno, entonces observen allí cómo se une una membrana con otra y el material que había en la vesícula se expulsa, ¿ok? Mis amores, eso es la exocitosis. Estoy liberando moléculas hacia un medio externo a la vesícula. Cuando la membrana lo libera. ¿Ah? Cuando la membrana lo libera. Sí, por así decirlo. O sea, podría decirse que la endocitosis es cuando se engulle ¿Sí? y la exocitosis Ajá, y cuando se ahí está, libera. eso es No, exocitosis. se vomita. ¿Para qué lo? Pero eso sabría. La vesícula sí, Cuando se libera porque está dentro. De la vesícula. Mira, Eso tiene que ver con la solvencia. Eso tiene que ver. profe, pero. de nuevo, Porque ustedes no tienen esos dispositivos. Eso es lo que quiero que vean. Exocitosis yo saco como que los productos hago Por favor, observenlo con claridad. Por ejemplo, digamos que esta es una vesícula generada por pinocitosis. Digamos que esta vesícula en un inicio se originó cuando la célula en la membrana plasmática internalizó fluido extracelular. Quedó en el citoplasma y ahora necesita llevarlo al aparato de Golgi, por ejemplo. ¿Okay? ¿Qué va a pasar allí? Esa vesícula se va a unir a la membrana del aparato de Golgi y va a liberar todas las moléculas hacia el lumen de los dictiosomas del aparato de Golgi. ¿Okay? Y entonces en el aparato de Golgi sufren modificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede pasar. ¿Okay? Entonces, como vemos, primero hubo una endocitosis, luego una exocitosis hacia el lumen del aparato de Golgi. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos claros con esto, sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Esto se da en todas las células y se da mediante un tipo de vesículas que se llaman vesículas de transporte. Voy a buscar antes la diapositiva. Vamos a ver, faltan las mitocondrias, ¿no? Lisosomas y peroxisomas. Apago el aire. Sí. No.
en general suelen ser o suelen catalogarse como organelos membranosos también, ¿ok? Organelos membranosos esféricos de más o menos 100 nanómetros de diámetro, y en este caso vamos a encontrar varios tipos de vesículas. Tenemos las vesículas de transporte, como está por acá. Bueno, ok. Las vesículas de transporte, su función es transportar moléculas. ¿Cómo pasa la molécula del retículo endoplásmico al aparato de Golgi? Mediante vesículas de transporte, que se forman por endocitosis o exocitosis. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tenemos, digamos que este puntito verde es una proteína. Este puntito verde se pasa a una vesícula de transporte, o se forma una vesícula de transporte, y luego esa vesícula de transporte llega al aparato de Golgi. Se abre y libera la proteína. Aquí en el lumen del aparato de Golgi, del dictiosoma, ella va a sufrir una fosforilación. Luego de esto, para seguir añadiendo, como que dice, seguir empaquetando, aquí dice que en la siguiente cisterna lo que se va a añadir es un azúcar a esa proteína. Entonces pasa por una vesícula de transporte de un dictiosoma a otro. Y así va, sufriendo modificaciones por cada dictiosoma en el que pase hasta llegar a la cara trans del aparato de Golgi. ¿Ok? En este punto entonces ya la molécula está bien empaquetada, bien formadita, bien ensamblada, ¿ok? Se le pone como que dice su sello de aduana y mira, vamos cuando tenemos que enviar, ¿ok? Entonces, cada vesícula que se forma para transportar sustancias en todo este sistema que se llama sistema endomembranoso. También lo van a ver en la literatura como sistema de endomembranas o red de endomembranas, ¿okay? Complejo de endomembranas. Todo esto se debe a que todos estos organelos realmente son organelos membranosos, y lo que se da es un transporte entre las membranas de esos organelos membranosos. ¿Okay? Entonces vamos a notar que para pasar una molécula de un organelo a otro se utilizan estas vesículas, que se llaman vesículas de transporte. ¿Okay? Cuando llegan al final del aparato de Golgi, esas vesículas de transporte pueden mantenerse como vesículas de transporte o transformarse en otro tipo de vesícula dependiendo del contenido que están transportando y del destino de ese contenido. Nosotros vamos a notar que los contenidos de la célula, o lo que sintetiza la célula, tienen tres vías o tres destinos. O se van afuera de la célula, como está pasando aquí arriba. ¿Okay? Por ejemplo, las células serosas que generan hormonas. Las hormonas no actúan en la célula serosa, no, las hormonas actúan en otro sistema, otro tejido, otro órgano. Así que las células serosas generan todas estas hormonas con todo este proceso y luego la liberan al material extracelular. Eso corre por la sangre y llega al punto de función de la hormona. Ejemplo, la hormona insulina. ¿Okay? Otro destino es que el material vaya a formar parte de la estructura de la célula. Ejemplo, fosfolípidos. No, que la célula necesita más fosfolípidos de membrana. Se sintetizan los lípidos en el aparato, en el retículo endoplásmico liso, pasa al aparato de Golgi donde se le agrega el grupo fosfato, y luego entonces eso se envía a la membrana y queda allí en la membrana como parte de la estructura de la célula. Ese tipo de moléculas o ese tipo de vía, vamos a decir, que se le conoce como vía constitutiva. ¿Okay? Así que las moléculas que se forman allí también se les llaman moléculas constitutivas.
proteínas constitutivas, lípidos constitutivos, o sea, son moléculas que van a formar parte de la estructura de la célula. ¿Okay? En el caso de esta que está aquí, que les mencionaba que la molécula sale, que actúa en otra parte del cuerpo, esta vía se le conoce como vía secretora. ¿Okay? Y lo que se está haciendo aquí literalmente se define como secreción. Se están secretando moléculas al medio externo. ¿Okay? Y tenemos una última vía, que es la vía citoplasmática. ¿Okay? En la vía citoplasmática, el material que se formó después de todo este proceso se va a quedar en el citoplasma, generando un tipo de vesículas, que ahora no van a ser vesículas como tal, sino que van a ser organelos, que nosotros conocemos típicamente como lisosomas y peroxisomas. ¿Okay? En el caso de los lisosomas, vamos a ver que en un inicio era una vesícula que tenía o que llevaba ya bien empaquetadas y plegadas enzimas hidrolíticas, enzimas ácidas. Eso lo vamos a ver ahora con los lisosomas. Y en el caso de los peroxisomas vamos a ver que eran unas vesículas que en un inicio transportaban enzimas catalasas y peroxidasas. Ya cuando entonces se quedan en el citoplasma, ahí entonces se convierten en este organelo, se activan esas enzimas y se convierten entonces esas vesículas en peroxisomas y lisosomas. O cualquier otro tipo de vesículas, que también puede darse el caso de que en vez de que tengan una función degradativa, detoxificante o recicladora, que es lo que hacen los lisosomas y los peroxisomas, pueden tener una función de almacenamiento. Pónganse que la célula genere esta vesícula o esta bolsita nada más para guardar algo allí. ¿Qué puede guardar? Triglicéridos, glucógeno. ¿Okay? Entonces ese tipo de vesícula se convierte en algo que nosotros conocemos como gránulos de reserva. Las vías en general que pueden presentar esas moléculas pueden ir hacia afuera de la célula mediante secreción, pueden formar parte de la estructura de la célula vía constitutiva, o pueden quedarse en el citoplasma siendo organelos que ayudan a detoxificar o a reciclar componentes celulares, como es el caso de los lisosomas, los peroxisomas y los gránulos de defensa de los granulocitos. Profe, una pregunta. O pueden ser entonces gránulos de reserva. Ahora sí. ¿Hay algún biopolímero que no pase por ese proceso en el aparato de Golgi, o son todos? Realmente todos pasan, pero los ácidos nucleicos no suelen utilizar ellos. Lo que pasa es que los ácidos nucleicos se forman a partir de los nucleótidos. La formación de nucleótidos se da en este proceso, pero la formación del material genético, o sea, de la molécula de ADN y la molécula de ARN, se da dentro del núcleo. Son como procesos un poco apartes. Para que entiendan esto, y esto es una pregunta que tienen que tener claro, ¿okay? Vámonos a la diapositiva. Ellos hacen bioquímica de la vida. Esto que ven aquí, voy a borrar acá. Esto que ven aquí son los ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Ellos están formados por moléculas más simples o monómeros que nosotros conocemos como nucleótidos. Los nucleótidos no son más que, voy a mostrarles uno completito. Esto que ven aquí, ¿okay? Es una molécula de esta índole que presenta un glucofosfato, un azúcar ribosa y una base nitrogenada. ¿Okay?
El conjunto o la cadenita de esta molécula forma los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. ¿Okay? Entonces, en este aspecto, estos nucleótidos se forman en esa red de endomembranas, pero el desarrollo de ya la molécula de ADN y ARN no se da en la red de endomembranas, perdón, se da en el núcleo. O sea, esta cuestión de empaquetar o de unir, perdón, un nucleótido con otro nucleótido con otro nucleótido con otro, esto no se da en el sistema de endomembranas, esto se da solamente en el núcleo. ¿Okay? La síntesis de esos nucleótidos sí se da en el sistema de endomembranas. No sé si ahora se entiende un poquito más o lo confundí más. Díganme. Y la Acá diferencia. la compañera no, pero los demás no entendieron esto. ¿Sí o no? No. No. Ok. Me iba a preguntar. Síntesis, mis amores. ¿Se acuerdan de las bases del metabolismo? ¿Cuáles son los dos tipos de metabolismo que existen? Anabolismo y catabolismo. Uno se trata de reacciones químicas que forman moléculas más grandes a partir de moléculas más sencillas. También se le conoce como síntesis. ¿Okay? Estoy formando, generando, fabricando moléculas más grandes como los polímeros a partir de moléculas más sencillas como los monómeros. ¿Okay? Y tenemos la otra parte que es la descomposición o digestión, voy a poner aquí, es el típico nombre que le damos en química. ¿Okay? ¿Okay? Nosotros hablábamos de otras reacciones que hacían lo contrario, que ellas descomponían moléculas más grandes y se generaban moléculas más pequeñas. ¿Okay? Eso también lo conocemos como digestión o descomposición, reacciones de digestión y descomposición. La célula constantemente está sintetizando y digiriendo, ¿okay? La mayor parte de las cosas que hace es sintetizar, y por eso está este asunto de la red de endomembranas, porque la célula, como cualquier fábrica, necesita formar o fabricar su materia prima y después ensamblarla para entonces que esa materia cumpla su función, fuera de la célula, dentro de la célula, como parte de la célula, como ya desee. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, nosotros vamos a ver que el retículo endoplásmico, el núcleo es el que suele dirigir qué es lo que va a hacer. O vamos a sintetizar o vamos a digerir. ¿Cuál de las dos? ¿Okay? Típicamente va a sintetizar, y donde se sintetizan o se forman las moléculas o los monómeros, vamos a decirlo así. Bueno, y algunos biopolímeros, ¿ok? En sí, en el retículo endoplásmico. ¿Ok? En el rugoso se forman proteínas, más que nada la cadena polipeptídica, por eso yo siempre suelo poner polipéptidos, no tanto una proteína. Porque acuérdense que para que se convierta en proteína tiene que estar activada, tiene que tener una función ya. Si no tiene su función, entonces sí, una simple cadena polipeptídica. ¿Okay? Y en el retículo endoplásmico liso, principalmente lo que se sintetiza son lípidos. ¿Okay? Principalmente. Pero además de eso, se sintetizan azúcares. ¿Qué les pasa? ¿Qué les huele? El aire. La voy a apagar. No. Entonces,
azúcares, ¿qué más se sintetiza o qué más se metaboliza en el red? Glucógeno. No es la mayor porción de glucógeno, pero se da bastante digestión de glucógeno ahí. La glucogenólisis es lo que se presenta aquí. Pero bueno, luego de esto, estas moléculas a veces tienen que estar unidas entre sí para formar otro tipo de moléculas. ¿Ok? Por ejemplo, los fosfolípidos. Los fosfolípidos no son solamente una molécula de lípido, tienen un grupo fosfato. Así que ella necesita literalmente salir del retículo endoplasmico liso para que en alguna otra parte de la célula se le añada ese grupo fosfato. ¿Dónde se va a dar? En el aparato de Golgi. ¿Ok? Por eso es que hablamos de que el aparato de Golgi es una planta empaquetadora y ensambladora, porque ella es la que se encarga de unir esas piezas. ¿Ok? Y además de eso las empaqueta, es decir, forma la vesícula para entonces enviarla a su destino, en el citoplasma, en la membrana, fuera de la célula que es la vía secretora, lo que sea que tenga la función de esa molécula. ¿Ok? ¿Me entendieron todos hasta aquí? Sí. Estamos más claros con esto. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre síntesis y empaquetamiento o ensamblaje. Una cosa es que se forme, otra cosa es que, como quien dice, se forme bien o se estructure como es. ¿Okay? Espérense, estoy tratando de recapitular lo que les iba a decir. Se me fue. Los ácidos nucleicos, voy a ponerlo de esta manera. ¿Okay? Los ácidos nucleicos no son más que biopolímeros, ¿okay? Igual que las proteínas, que los carbohidratos, que los lípidos, ¿okay? Que son cadenas o diferentes plegamientos de cadenas de moléculas más pequeñas que nosotros conocemos como monómeros. Por ejemplo, los monómeros de las proteínas son los aminoácidos. Entonces las proteínas literalmente son cadenas de aminoácidos. Los monómeros de los azúcares complejos, como el glucógeno, por ejemplo, son los azúcares simples. Entonces literalmente, por ejemplo, el glucógeno son cadenas de glucosa, ¿okay? Que es un azúcar simple. En el caso de los lípidos hay hasta una variación. Algunos sí presentan cadenas de ácidos grasos, otros no, pero bueno, eso es toda una historia. ¿Okay? Y en el caso de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, son cadenas de nucleótidos. ¿Okay? Esto que vemos aquí. Tenemos nucleótidos como la adenina, guanina, timina, ¿y qué más? Uracil. Eso se da ya más adelante en molécula, pero no importa, es para que sepan más o menos cómo va el asunto. ¿Okay? Uracilo solo en ARN, timina solo en ADN. ¿Okay? Los nucleótidos, estas partículas pequeñas, ellas sí se sintetizan o sí se forman con el sistema de endomembranas. Es decir, que yo voy a ver que ¿cómo se dice? Una base nitrogenada se va a unir a un azúcar, ¿okay? ¿Dónde se forma, por ejemplo, el azúcar de ese nucleótido? Porque ese nucleótido es una molécula un poco más grande, ¿okay? ¿Dónde se forma el azúcar de ese nucleótido? En el retículo endoplasmico liso. ¿Dónde se forma la base nitrogenada? Parte de ella se forma en el retículo endoplasmico rugoso. Y luego, ¿dónde se ensambla? Esa ribosa con esa base nitrogenada, literalmente se unen en el aparato de Golgi. Entonces vemos que no solamente se forman moléculas grandes en el aparato de Golgi, también se forman monómeros de las moléculas grandes. Es decir, los pedacitos de esa cadena grande que nosotros conocemos como proteínas, lípidos, polisacáridos y ácidos nucleicos. Estos nucleótidos se forman en el sistema de endomembranas, pero la cadena de nucleótidos, que es el ADN y el ARN, no. Ellos se forman en el núcleo.
en un proceso que nosotros conocemos como replicación, transcripción del ADN. ¿Ok? Esa es una historia que vamos a tratar, Dios mediante, en 2 semanas. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto ya? ¿Ahora sí? ¿Sí? Profe, Ajá, dígame. eso también tiene grupo fosfato. Sí. ¿Y dónde se forma el grupo fosfato? En el citoplasma o ya como tal en el aparato de Golgi ya se encuentra ahí. Es que el grupo fosfato es como un ion, es mucho más pequeño que todos. Entonces, la unión de grupos fosfatos o uniones de átomos de fósforo es más que nada como una marca para la célula, no es tanto, no es que cumpla una función en sí, sino que es una marca para la célula de que mira, esta molécula está fosforilada, esta no, esta que está fosforilada está en proceso de maduración, esta otra no. ¿Ya? Es como un label, una marca, una etiqueta. Entonces, el grupo fosfato usualmente se encuentra en el citoplasma, se encuentra en el núcleo, lo puedes encontrar en la sangre, o sea, el grupo fosfato es como un átomo más que está en todo el cuerpo. No sé si eso se entiende, ¿sí o no? Sí. ¿O se lo explico de nuevo? No, sí, yo sí. ¿Ok? ¿Los demás entendieron eso? O sea, es igual que los iones de calcio. Los iones de calcio se concentran bastante y se almacenan principalmente en el retículo endoplasmico líquido. Pero los iones de calcio están por todo el cuerpo. Pues son iones. Igual podrían ser átomos, moléculas gaseosas que estén en el aire, ¿ok? O que estén en los alimentos. ¿Ya? Son iones, son elementos. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Déjenme mostrarles primero lo que está atrás. Y nos vamos de receso. Positiva, necesito que se la lean, ¿ok? Porque yo voy a tomar textualmente frases de las diapositivas. Esa ya está en la plataforma, en mi portafolio. Organelos celulares, me parece que se llama. Búscalo y confírmenme. Rizoma y aparato de Golgi. Algo que quería reiterarles era esto. Este, por ejemplo, es un aparato de Golgi, acá otro aparato de Golgi. ¿Y cuál es la diferencia? Uno tiene más dictiosomas que otro, ¿verdad? Para que vean que el aparato de Golgi no es que una cosita con una cantidad de dictiosomas específicos, no. La cantidad de dictiosomas o de sacos del aparato de Golgi depende completamente de la función de la célula. Donde más la célula necesita empaquetamiento, como las células nerviosas, por ejemplo las neuronas. Las neuronas suelen tener abundante retículo endoplásmico y abundante aparato de Golgi. ¿Okay? Donde más se necesite, más dictiosomas va a haber. Otra célula que también tiene bastante aparato de Golgi y bastante retículo endoplásmico, las células musculares, los miocitos. ¿Okay? Entonces, vamos a notar que en la célula no hay que un solo aparato de Golgi. A ver, aquí está. Creo que sí. No hay que un solo aparato de Golgi y un solo retículo endoplásmico. ¿Okay? Aquí vamos a simular que esto que está aquí es un aparato de Golgi. Acá arriba hay otro aparato de Golgi. Acá hay otro aparato de Golgi. Acá hay otro aparato de Golgi. ¿Ok? El aparato de Golgi realmente es este conjunto de saquitos aplanados. Cada uno de ellos se llama complejo de Golgi, complejo de dictiosomas de Golgi. ¿Ok? Pero, como al final la célula tiene varios complejos de Golgi, a todo ese grupo se le llama aparato de Golgi. ¿Okay? Para nosotros, esto nada más es para que lo sepan la diferencia cuando vean en un libro o en ChatGPT también puede ser. Vean que no, complejo de Golgi. Sepan a que se refiere nada más a una partecita o un solo complejo de todo el aparato. Pero acá al final, bueno, en biología nosotros lo tomamos como sinónimo, complejo aparato de Golgi. Pero que sepan la diferencia, ¿ok? Entonces,
Aquí tienen toda la información del retículo. En esa imagen que usted nos mostró, ahí había retículo endoplasmático rugoso. Sí, todo lo que esté cerca del núcleo voy a buscar. ¿Y cómo la diferencia viene Aquí. Digo, a su distancia no se ve, Ajá. pero literalmente pegado al núcleo están estas cisternas y tienen varios puntitos aquí. Esos puntitos son los ribosomas pegados al rugoso. O sea, allá no se ve, pero acá sí se ve. Hoy es el día. Hoy que me están grabando. Hoy. ¿Ok? Aquí se ven varios puntitos. Esos son los ribosomas. Y ya donde no haya puntitos, es decir, donde no hay ribosomas, entonces el retículo endoplásmico liso. ¿Ok? Profe, Ajá. normalmente los retículos, los dos y el aparato de Golgi están juntos. No es que estén juntos, funcionan en conjunto. El retículo endoplásmico rugoso y liso sí están juntos porque es un solo Sí. granelo. Entonces el aparato de Golgi se queda más lejos. Sí, casualmente es este. ¿Ok? Es este, digamos que es este también, digamos que es este otro que está acá. ¿Ok? Entonces digamos que son aparatos de Golgi. Este sí 100% es un aparato de Golgi. En esta célula muy particularmente lo que más vemos es el retículo endoplasmico. Profa, ¿no hay un número máximo para los complejos de Golgi en una célula? Usualmente son hasta 80. No, o sea, hasta 80 dictiosomas. Pero ¿cuántos aparatos de Golgi? No hay que interpretar. ¿Cuántos complejos, perdón, de Golgi? O sea que el número no importaría, no afectaría nada. El número sí importa. Mientras más tengas, porque más procesas. A ver, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Todo claro con esto? Ok, vamos a ver esto del transporte a través del sistema endomembranoso que se llama transitosis. Todas estas cosas, por ejemplo, ¿en qué tipo de célula vemos más retículo endoplásmico rugoso? Yo pregunto esto, ¿ok? Eso es lo que tienen que leer. ¿Okay? Que si las glandulares, ¿qué pasa aquí? En el aparato de Golgi que están más que nada en las células de Sertoli, a ver. Ah, no lo dice. ¿Okay? En las vesículas de transporte. Esto es para leer. Profe, ¿cuál era el nombre de esa disposición? Organelos celulares. Fíjense, verifiquen por favor. Sí, está por Sí, y creo que el enfoque que le estábamos dando es qué tipo de organelos tienen más. Que en este caso, si mal no recuerdo, nada de lo que tratamos con eso. Bien, veamos esto aquí, ¿ok? Lo que les expliqué anteriormente, aquí está el núcleo, está el retículo endoplásmico, y se están generando moléculas aquí, ¿ok? Estas moléculas pasan mediante una vesícula de transporte a el aparato de Golgi, específicamente lo recibe en la cara cis. Se procesa esa molécula, se glicosila, se fosforila, lo que sea que se le vaya a hacer, esa modificación que se le vaya a hacer. Y luego entonces ella se empaqueta en la cara atrás y se envía o bien a la membrana plasmática para secretar, perdón, en este caso para constituir, o bien a la membrana plasmática para secretar, que es lo que estamos viendo acá abajo, o bien se mantienen en el citoplasma formando otros organelos, como los lisosomas, los peroxisomas, los gránulos de reserva y los gránulos de defensa, que son los gránulos de los granulocitos. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver ahí. Entonces, ¿cuál es el bochinche con esto? Que la célula es sumamente organizada, tan organizada que ella tiene hasta unas marcas para decir, mira, esto es para allá, esto es para acá, esto no. Déjenme buscar la diapositiva. Si no, ella solita se enreda. Oye, ¿qué pasó? Así que no me gusta que soy desorganizado. No te puedo creer, me lo borró. Bien. La transcitosis es el transporte de moléculas a través del sistema de endomembranas o a través de la célula. Transcitosis, ¿ok? Transporte celular, ¿ok? Sin embargo, vamos a notar
que ese transporte es sumamente organizado. Esas vesículas de transporte que se forman no es que estén por allí ya, no, ellas tienen dirección, como un motorizado de delivery, ¿okay? Igualito. Tienen su puerta de salida y puerta de entrada, o punto de recibido y punto de entrega, ¿okay? Y para ello, la célula lo que hace es que a las mismas vesículas de transporte las marca con un tipo de proteína que va a señalizar cuál es la dirección de esa vesícula. Si se queda en el retículo endoplásmico, si se va para el aparato de Golgi, si se queda en el citoplasma o si sale de la célula. ¿Okay? Entonces vamos a tener que las marcas no son más que proteínas de membrana. En este caso, de las membranas de las vesículas. ¿Okay? Tenemos estas tres principales: la COP1, la COP2 y la clatrina. En español, clatrina. ¿Okay? Vamos a leer tal cual aquí. Van a notar que hay como una especie de enredo, porque primero se describe la COP2 y después se describe la COP1. Y es que al momento de descubrirse estas proteínas, primero se descubrió esta y después se descubrió la otra. ¿Okay? Eso fue lo que pasó. Entonces vamos a notar que las vesículas que van del retículo endoplásmico al aparato de Golgi, ellas van a estar revestidas de COP2 siempre. ¿Okay? Y de esa manera se sabe que esta vesícula va directamente al aparato de Golgi, no va a ningún otro tipo de organelo, solo al aparato de Golgi. Ahí entonces la molécula sufre su modificación y todo el bochinche este. ¿Okay? Si por ejemplo se da la situación de que la molécula necesita regresar al retículo endoplásmico porque tiene un defecto de fábrica, por ejemplo, y en el retículo endoplásmico se puede arreglar eso, o que por ejemplo se haya sintetizado algo, se haya modificado aquí y luego tenga que regresar al retículo endoplásmico para que se sintetice otra proteína o sintetice otro tipo de molécula. Eso es lo que vamos a ver con las vitaminas. Las vitaminas son precursoras de la síntesis de moléculas y las vitaminas suelen hacer este proceso. Se generan en un punto, van al aparato de Golgi, se medio que modifican, luego se regresan al retículo endoplásmico y allí entonces se da la síntesis de la molécula grande a partir de las vitaminas. ¿Okay? Si necesitamos hacer ese proceso inverso del retículo endoplásmico al aparato de Golgi, vamos a notar que las vesículas que se forman, ¿okay?, del aparato de Golgi al retículo endoplásmico van a estar marcadas por COP1. ¿Okay? Entonces por eso vamos a ver si aquí lo dice. No lo dice. Voy a buscarle el nombre, porque ese nombre es todo un enredo. ¿Okay? Sentido derogado y anterogrado. ¿Cómo? Ahorita se lo busco porque eso tiene varios nombres. ¿Okay? Aquí lo que quiero que entiendan es el sentido o la dirección del transporte. Si tiene COP2, va a transportar al aparato de Golgi. Si tiene COP1, va a transportar al retículo endoplásmico. ¿Okay? Por otra parte, voy para allá. Por otra parte, cuando necesitamos que la vesícula vaya a la membrana, ya sea porque la molécula que se formó va a constituir la membrana o va a secretar alguna sustancia, ya tiene que llegar a la membrana. ¿Okay? Todas las vesículas que vayan hacia la membrana van a presentar la clatrina, ¿okay?, que es en este caso la molécula que marca a las vesículas que van hacia la membrana, siempre. ¿Okay? Por eso es que ven esto verde aquí, clatrina. Y no solamente se da esto de aquí hacia la membrana, sino que en sentido inverso también. Aquí es la única diferencia de que siempre que se forme una vesícula, ya sea de la membrana o del aparato de Golgi, el intercambio se va a dar entre estos dos. ¿Okay? Aquí sí, tanto para adelante como para atrás, es la clatrina. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Ok. Si se da el caso de que la vesícula que se forma en el aparato de Golgi no tiene ninguna proteína de membrana, o sea, no tiene ninguna proteína de marcaje, ¿qué va a pasar con esa vesícula? Se pierde. Se pierde. ¿Qué pasa con ella? Empieza Vuelve. no sale, queda
en el citoplasma. ¿Ok? ¿Qué pasó? Queda en el citoplasma. Entonces ahí es donde está la vía citoplasmática, cuando se forman los lisosomas, los perisomas, los gránulos de reserva, lo que sea que esa molécula vaya a hacer en el citoplasma. ¿Okay? Si no tiene ninguna molécula alrededor de esa vesícula, se queda en el citoplasma. ¿Ok? Y eso, mis amores, es la transcitosis. Ustedes tienen que saber cuál es la molécula. Si, por ejemplo, yo les pongo un caso en el examen y les digo, se presenta una enfermedad donde se evaluaron los títulos de COP1, COP2 de forma molecular. Y se observa que lo que más presenta la persona o las células, vamos a decir, no sé, como más se marca, invento yo algo por ahí, es COP2. ¿Qué es? ¿Cuál es la dirección de la transcitosis? Del retículo El retículo me pregunta el aparato de Golgi. Ok. Ustedes entendieron, yo lo entendí. ¿Ok? Y así yo puedo hacer esto, ¿ok? O puedo literalmente poner una pregunta. Transitosis del retículo endoplásmico a aparato de Golgi. Y les pongo las opciones, COP1, COP2, latrina, sin proteínas. Todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Siempre Yo siempre lo veo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Okay? ¿Cuál es la dirección de la transitosis? ¿Okay? ¿Todos claros con esto? Profe, entonces, ¿no es específica? Sí, porque ellas son las que transportan. Óigase, las vesículas de transporte. ¿Okay? Pero recuerden que hay vesículas que cumplen otras funciones después, se convierten en otros organelos. Pero las vesículas de transporte, ellas siempre van a estar señalizadas. Si no están señalizadas, se quedan en el citoplasma. ¿Ok? Igual que un delivery nunca, un motorizado nunca va a viajar y que, ay, mira, por la ciudad y a encontrar mágicamente. No, eso no va a pasar. Profe, entonces la transcitosis es el transporte de moléculas a través de El sistema de endomembranas. sistema de O sistema endomembranoso, como le quieran decir. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? Sí. Vayan a comer.